Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, también es viernes de el Día del Psicólogo aquí en México y quizás en Latinoamérica también. Bueno, así que muchas felicidades a todos los psicólogos y psicólogas, a todos los princesos y princesis del psicoanálisis también. Los felicitamos, que se la pasen muy bien y antes que nada, pues acá nos presentamos, por favor, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Daniel Ibarra. Un placer estar de nuevo con ustedes el día de hoy con un tema de un cuento nuevamente. Así que los esperamos con comentarios, participaciones y demás. Bienvenidos. Sí, así es. Como dice Daniel, continuamos con lo que es el ciclo, bueno, intermitente de psicoanálisis de los cuentos de hadas, basado en el famoso libro de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, y que, bueno, es muy interesante también desde la perspectiva cultural y social, y también ayuda mucho a entender lo que son los simbolismos en general, y también el simbolismo de los sueños, por supuesto. Y por eso mismo es que estamos ahora vamos a tratar un cuento muy importante, muy interesante y muy popular, que ya casi todo el mundo lo conoce, que es el de Caperucita Roja. Y que, bueno, siempre ha tenido un éxito principal, y más la escena del lobo y de la niña, bueno, de Caperucita, ahí de cuando le pregunta de los ojos, porque tiene unos ojos tan grandes y una boca tan grande y todo eso, bueno, ya todo el mundo se lo sabe, y esa también es la parte del éxito de este cuento. Y bueno, principalmente, digo, el cuento de hadas, aparte, ¿por qué razón es tan importante o por qué razón es tan atractivo? Porque trata muchas temáticas con referencia a lo que pasa en esa edad. No deja de ser un cuento que se refiere a la etapa edípica, tanto ansiedades, fantasías que va a sufrir el niño en ese momento. Ya es, digámoslo así, en el anterior cuento que vimos de Hansel y Gretel, que se refería a la etapa oral, ahora ya eso se superó y ahora ya estamos en otra etapa, una niña y un cuento más grande, y por lo tanto, bueno, aquí los conflictos que va a tener alguien a esa edad, por supuesto que está el Edipo, claro está, también está la elección de principio de placer con principio de realidad, que también es algo que los niños están aprendiendo y están en ese dilema de qué tienen que elegir o seguir el camino correcto, el camino ya establecido, el camino de placer, ¿no? El camino de las virtudes o el camino del placer. Entonces, y también se van a enfrentar al atractivo del mundo, porque a fin de cuentas eso es también el que se quede en el bosque, en las florecitas y todo lo que le dice el lobo, también es esa parte de que el mundo puede ser muy atractivo para los niños, bueno, para los niños y para todas las edades, ¿no? A fin de cuentas es tanto, nunca deja de ser atractivo el mundo y todo lo que ofrece, y pues por esa razón también puede atrapar. Por supuesto que la parte del atractivo sexual ahí está presente, o del deseo sexual, por supuesto que va a aparecer ciertamente en la primera infancia, cuando aparece la primera vez, pero a lo largo de la vida, digo, en la adolescencia también es otro momento importante cuando aparece este deseo sexual, y bueno, y a lo largo de la vida adulta. Entonces, bueno, también esa parte nunca deja de desaparecer. Y bueno, pues a fin de cuentas es eso, los placeres de la vida en general, desde niños hasta adultos, que siempre están a nuestro acecho para convencernos y salirnos del camino recto. Daniel, por favor. Te recuerdo un poquito también al cuento, la película de Pinocho, ¿no? También donde se presenta este ser que también es como un lobo, una mangosta ahí, algo extraño, pero lo mismo, ¿no? Es un animal, por decir, salvaje, que entonces atrae a los niños hacia vivir los vicios, por decir de alguna manera. Caperucita Roja es un cuento, como bien decía, pues que todo el mundo ya conoce. Inclusive esta cuestión de la interpretación también es muy divulgada, ¿no? Y todo el mundo, sí, seguro es la Caperucita Roja, es porque la menstruación, y ya todo el mundo habla de esto de manera general. Pero recordemos que todos los cuentos van a tener un propósito, y ese es el propósito va a ser la socialización o la educación. La manera en la cual a los niños se les educa de pequeños es a través de los cuentos de hadas, y nos demos o no nos demos cuenta. También como padres que cuentan a sus niños los cuentos, no se dan cuenta de que ya los están educando a través de
de estas historias, ¿no? A mí me lo platicaron y entonces yo se lo platico. O a mí me pareció un cuento bonito y entonces yo le quiero platicar un cuento bonito también a mi hijo. Los cuentos como tal, si bien nosotros ahorita el ejercicio que estamos haciendo, que es como la interpretación de los cuentos, igual hizo Better, que me han hecho otros antes, es como buscarle el significado, pero quien inventó los cuentos, quien inventa los cuentos, no precisamente tiene el propósito de cifrar o de ocultar el significado, ¿no? Realmente, recordemos que estamos hablando del inconsciente e incluso estos autores, su inconsciente les juega estas jugadas de tal manera que crean historias y no se dan cuenta de lo que están plasmando, ¿no? Si bien hay cuentos como, por ejemplo, las fábulas, que expresamente tienen un propósito de dejar una moraleja y dejar una educación, los cuentos de hadas, por lo general, y eran tradiciones orales que no precisamente se buscaba la similitud, se buscaba la metáfora como tal, como se hace, por ejemplo, en las fábulas. Esa es una distinción que podemos llegar a hacer en los cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas, así como todas las manifestaciones humanas, están cargadas de inconsciente. Y en este cuento de Caperucita Roja, pues están plasmadas el inconsciente de las personas y el inconsciente del adulto. Mencionaba hace un momento, doctor, en las repercusiones sociales que de pronto pueden llegar a tener estos cuentos de hadas. Y en este cuento particular de Caperucita, es la sociedad quien le da ese simbolismo, ese significado en torno a lo, probablemente a lo sexual, ¿no? Me refiero, todos desde pequeños, y es la enseñanza del psicoanálisis, vivimos nuestras pulsiones sexuales. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ello, lo cataloguemos como sexual o no sexual, son pulsiones sexuales. Es el adulto quien de pronto le da este significado o este simbolismo de hablar de lo sexual, como por ejemplo cuando se habla de lobo y como les mencionaba hace un momento, dentro de esta divulgación que todo el mundo conoce de qué significa el cuento de Caperucita, todos dicen, no, pues es que es un adulto que está seduciendo ahí a una niña, ¿no? Recordemos que la niña también vive sus pulsiones sexuales y el lobo no solo significa este adulto de fuera, este tercero de fuera, que viene a seducir a Caperucita, sino que también es una misma proyección de los impulsos de Caperucita que están ahí. Con lo que quiero decir es que este cuento de Caperucita y los otros cuentos de hadas tendrán múltiples interpretaciones, que no por eso una opaca la otra. Hay diferentes maneras de entender los cuentos de hadas y así como les dije en este ejemplo, habrá quien pueda pensar que el lobo es un adulto y habrá quien pueda llegar a pensar que el lobo no es otra cosa más que la proyección misma de los impulsos de la niña, que es Caperucita. Sí, que ciertamente como lo dices, bueno, cuando los adultos otra vez tratan estos cuentos, los van a sexualizar y los van a hacer más adultos, ¿no? A fin de cuentas, para que sigan siendo atractivos. Ya los sexualizan más a Caperucita y a Loba y todo, que es cierto, bueno, para el adulto es como lo va a entender o le va a seguir gustando, pero que ciertamente también trata eso, al fin de cuentas, el cuento, que también tiene varios niveles de temáticas, y sí, también está tratando esa seducción de un viejo rabo verde, ¿no? De un lobo verde, a fin de cuentas, y que está seduciendo a niñas o adolescentes, y que ciertamente, bueno, ahí también de eso trata y también de la enseñanza, ¿no? Digo, en las varias versiones que hay de Caperucita Roja, la versión de Pierrot, del francés, pues también trata eso era la moraleja de que una niña que le hace caso a un adulto en los deseos sexuales, pues entonces va a caer, se la va a comer, así, por ejemplo, el sentido de la palabra, y por lo tanto, bueno, ahí va a terminar su infancia como tal y quizás su vida, ¿no? También dependiendo ahí de lo que se quiera tratar. Ay, ya se fue Daniel, bueno, ahorita que regrese. Y bueno, también hay que recordar que la parte del Edipo, digo, el decir que hay deseos edípicos o deseos sexuales, pero ¿a qué se refiere con respecto a los niños? Ciertamente el niño no tiene ese deseo genital como lo entendemos, pero como lo entendemos en la adultez, pero lo que sí tiene es ese deseo
de amor total y definitivo del padre hacia el niño, de la madre al niño, a la niña. Entonces, el Edipo se juega ese deseo de amor total. Mi papá o mi mamá va a ser para mí completamente. Todo su amor, toda su atención va a ser mía o mío, y por lo tanto me va a obedecer en todo. A eso se refiere, bueno, el decir este amor edípico de la infancia, o el complejo de Edipo, como también lo conocemos. A eso se refiere más que a esa parte genital, es a ese amor exclusivo de que lo que yo diga, dice el niño o la niña, me van a hacer caso y voy a ser el gran amor del padre o de la madre, y no va a tener otro amor más que el mío, y me va a obedecer en todo. Entonces, lo que yo diga, bueno, como dice la frase, sus deseos son órdenes. A eso se refiere esa exclusividad amorosa, exclusividad vincular, o como le quieran decir. También, entonces, a ese deseo edípico es al que se refiere bueno, el primer deseo de la infancia, por supuesto, bueno, de la primera infancia con respecto al complejo de Edipo, y es, digamos, lo que también el niño tiene que aprender a renunciar, que no va a ser el amor exclusivo de la madre o del padre, bueno, o de los dos, ahí dependiendo, y por lo tanto tiene que renunciar a ese amor y aceptar que el padre y la madre tienen otros amores, o ellos son su amor, y no nomás es exclusivo del niño como tal, ¿no? Entonces también esa parte se juega en este Edipo, y se va a jugar a lo largo también de toda la vida, querer el amor exclusivo de alguien, y que solamente me hable a mí, que no le hable ni a sus amigos, ni a su familia, ni nada por el estilo, ¿no? Como en las parejas actuales, bueno, hay ejemplos. Entonces, bueno, también esa parte de no tener la exclusividad de un solo vínculo amoroso. Entonces, bueno, Daniel, ya ahora sí, que te recuperamos. También esta parte que está hablando del Edipo, recordemos que a veces creemos que el Edipo se supera y se olvidó y se quedó atrás y nunca vuelve a aparecer en la vida y fue un episodio infantil y nada más, ¿no? Pues la enseñanza o la vida misma nos enseña que el Edipo se sigue repitiendo en diferentes niveles también, ¿no? Nos quedan vestigios de ese primer amor, de eso que seguimos buscando, de eso que seguimos deseando, porque si no el deseo desaparecería, y realmente lo que nos mantiene con vida es el deseo de ser admirados, de ser amados, de ser reconocidos y demás. No deja de ser vestigios también de este amor edípico, ¿no? Aquí lo que sí tenemos que aprender es a renunciar en medida de lo social, o en medida de lo socialmente deseable. Es decir, yo mantengo vivo mi deseo, pero sé que no lo puedo realizar de manera directa, o no lo puedo realizar en el momento en el que yo quiera, o con la persona que yo quiero, pero puedo escoger más personas, puedo escoger otros tiempos, puedo escoger otros lugares, otros objetos y demás, ¿no? Entonces, hablar de Edipo no es asustarnos, ni tampoco es hablar de una renuncia definitiva, ¿no? El Edipo nos va a seguir acompañando. Y lo que vemos aquí, justamente en el cuento de Caperucita y otros muchos cuentos de hadas, es esta enseñanza de cómo el deseo tiene que ser educado. No se castiga que se tenga deseo, se castiga entonces el que se quiera realizar, o el que se quiera llevar a cabo en cierto momento en el que socialmente no es permitido. Aquí en el cuento de la Caperucita, por ejemplo, que hablamos de la cuestión sexual o de lo genital, no es que se castigue a una persona por tener deseos sexuales, ni mucho menos, es que eres muy niña y en este momento no tienes por qué entonces manifestar esos deseos sexuales en este caso, pues por el lobo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que en todos los cuentos de hadas es lo que se busca, la educación del deseo. Reprimir el deseo sería una tarea, además de tonta, imposible. Reprimir el deseo únicamente llegaría a través de es algo que no sé. Entonces, fíjense de estos cuentos, como por ejemplo en Caperucita, cuando la misma niña es comida por el lobo, pero después regresa a la vida, o después del estómago del lobo, por decir de algunas de las versiones del cuento, es aprender que la vida es ir y venir. La vida es equivocarnos y salir adelante, aunque claro que a los niños les ponemos la cosa como totalmente bueno, ¿no?
Esto que ocurre en el cuento de en el que se la come el lobo y después sale, es como una manifestación definitiva, me equivoqué y después aprendí y nunca más me vuelvo a equivocar. La vida en realidad no es así, nos vamos a equivocar muchas veces y nos va a comer ese lobo y vamos a salir de la panza del lobo y nos va a volver a comer el lobo, pero se trata de que intentemos que no nos coma ese lobo feroz todo el tiempo, no quedarnos dentro de la barriga de ese lobo feroz, ¿no? Al niño sí se le tiene que educar de esa manera, con cuestiones totales, porque él tampoco entiende la complejidad de los tonos medios o de la gama de personalidad, de sentimientos y demás, y entonces para el niño se le presentan con los personajes totalmente buenos o totalmente malos. El adulto que retoma estos cuentos puede aprender también de estos cuentos, ¿no? Sí. De los cuentos de hadas. Ya, listo. Ya, ahora sí creo que ya regresé, ya estás, medio te friseaste, pero ya. Sí, completamente cierto. También el cuento habla, al fin de cuentas, de las fallas y Sí. de las tentaciones que las personas van a caer, o los niños también una y otra vez, y bueno, y se tienen que levantar. Ya se pixelió ahí, Daniel. Se está convirtiendo en hombre lobo, Daniel. Bueno, hay algo ahí está pasando. A ver, bueno, ya se fue, bueno. Ok, ahorita se regresa Daniel, esperemos que no regrese de hombre lobo, porque si no nos va a asustar. Bueno, entonces, ¿cómo inicia el cuento? El cuento de Caperucita inicia en su casa, claro está, ya con sus papás, ya una niña ya grande, ya mayor, que no le asusta el mundo, que no le asusta estar sola y que puede compartir la comida. Algo importante es esta parte, a diferencia de Hansel y Gretel, que ya lo vimos, que esta Caperucita ya puede compartir la comida y ya no tiene problemas en la etapa oral. Entonces, bueno, eso ya está hablando de que ya es una niña grande y que, bueno, tiene responsabilidades. Al fin de cuentas, si va a ir con la abuelita a llevarle comida, es porque, bueno, ya tiene esa es su responsabilidad con respecto a su familia. Y por eso mismo es que la llevan a que vaya con la abuelita a darle de comer, ¿no? También esa parte importante de las obligaciones familiares, las obligaciones con, bueno, las personas mayores, por supuesto, y bueno, con su familia. Y bueno, ya sale esta Caperucita al bosque y bueno, y resulta que se encuentra con el lobo, que bueno, ahí siempre va a haber lobos en el amplio sentido de la palabra. Y me gusta la frase que dice el lobo con respecto a Caperucita, que se los voy a leer, para que vean la parte seductora. No deja de ser el lobo un seductor en el amplio sentido de la palabra, tanto a nivel de lo sexual, tanto a nivel del mundo, tanto a nivel de un seductor con respecto al placer, que es el que, tanto puede ser bueno, un adulto, un amigo, un familiar, un conocido, en la propia televisión, en la propia, en todos lados donde escuchen, siempre va a haber una voz que invita a placeres, a distraerse, a que la vida tiene que ser placentera, bella y hermosa y las obligaciones son feas y malas, o que la escuela es mala. ¿Para qué vas a la escuela? Te vas a aburrir, aquí quédate acá con los amigos y bueno, hasta llegar a cosas más feas como las drogas y todas esas cosas. Pero bueno, ese discurso siempre está presente y más se va a ver, por supuesto, en la infancia, cuando el niño por fin sale de su casa o ya va a ir a la escuela y van a ver estos seductores del placer. Y bueno, lo que le dice el lobo a Caperucita es esto, dice, es cuando se la encuentra, dice, mira qué flores más bonitas hay por aquí. ¿Por qué no te fijas en las cosas bellas que hay en tu alrededor? Me parece que ni siquiera oyes los pajarillos que cantan. Pareces absorta y preocupada, como si te dirigieras a la escuela, ¿no? Bueno, un niño tiene que irse a la escuela, pues ahí está, y se tenían que preocupar por la tarea. Dice, en cambio, todo lo que te rodea es hermoso y alegre. Bueno, ahí cierra ya el discurso del lobo, ¿no? Bueno, ahí está la seducción del principio de placer, al fin de cuentas, de que no hay que hacer obligaciones, que la escuela es mala, es desagradable, y que hay mejores cosas que hacer que las obligaciones, ¿no? Entonces, obvio está, un seductor en el amplio sentido de la palabra, lo que quiere es su beneficio, por supuesto, y por eso mismo es que va a tentar a los niños, a adolescentes y adultos, a que no hagan lo suyo y se vaya al lado oscuro, pues lo va a poner así, pero obvio está para su propio beneficio y su propio placer.
recordemos que el lobo no deja de ser una figura de lo primitivo, en el amplio sentido de la palabra, no deja de ser el ello, al fin de cuentas, y bueno, lo primitivo, lo salvaje, al fin de cuentas la parte oral también es una regresión a la parte oral de solamente comer, de solamente disfrutar de la vida, y todo lo contrario, digamos, del leñador o de los adultos responsables y trabajadores que tienen, bueno, un trabajo y responsabilidad y que cumplen con lo que la sociedad espera de ellos, de un adulto, y el lobo es todo lo contrario, ¿no? Está afuera de la ley, está fuera del nombre del Padre y sigue en esa idea del placer, de la satisfacción, bueno, total o única, que es lo importante en la vida, y todo lo que sea obligaciones, bueno, es parte de la vida adulta o de la vida escolar. Eso se ve mal, eso queda fuera, y eso es para otro tipo de gente, según esta parte primitiva, obvio se entiende, de el lobo, ¿no? Por esa razón, no deja de ser también un pleito, un conflicto entre el ello y el super yo, al fin de cuentas, entre el ello y el yo, y ahí están las tres instancias que siempre bueno, van a luchar, o siempre el ello va a aparecer ahí, y bueno, hay que detenerlo a ese ello malo, este lobito malo. Bueno, Dan, por favor. Pero también hay que pensar en que el lobo, tal cual en el cuento, como les mencionaba anteriormente, en los cuentos de hadas se presenta como el malo. Sí. Pero recordemos que a final de cuentas representa el ello, y el ello como tal pues no es malo. La noción de malo y bueno es una cuestión social que después por ahí aprendemos y demás, pero claro que para vivir en una sociedad, para vivir dentro de y de forma aceptable, tenemos que ver entonces al lobo como el malo, ¿no? Ciertamente también, ¿no? Si diéramos rienda suelta a todo aquello primitivo, aquello salvaje, pues es lo que Freud nos dice, ¿no? No existiría la cultura y la humanidad como tal, ni siquiera habría existido, ¿no? Seguiríamos siendo justamente como animales salvajes, que tengo ganas de comer, como, tengo ganas de dormir, me duermo, tengo ganas de mantener relaciones sexuales, las mantengo, y desentiendo todo aquello aspecto social que es lo que nos hace realmente pues como seres fuertes, ¿no? Realmente como un psiquismo fuerte es el que nos hace destacar de los demás animales. No caigamos entonces, ahorita hablamos de un cuento que le contamos a los niños, pero tampoco caigamos en el error de creer que la vida en general va a ser bueno y malo, ¿no? Que van a ser dos polos totalmente opuestos y que siempre vamos a tener que hacer lo que los demás nos demandan, porque a veces caemos también en creer que aquello que nos demanda el super yo es el único camino, va a ser el verdadero camino, y recordemos que existe también super yo sádico, que existen super yo tiránicos y que también nos llegan a consulta niños, adolescentes, adultos, que de pronto traen cargando una culpa tremenda de decir, es que no debo y no debí de haber hecho, y bien me lo dijeron, y culpa, responsabilidades y demás, que no son otra cosa más que la repetición de sus padres, ¿no? Ay, otra vez se fue y eso, y no avisó, que pues, bueno, y bueno, también continuando con el cuento, cuando la mamá manda a Caperucita a la casa de la abuela, le dice que no ande husmeando, que no ande ahí de curiosa en todos los rincones de la casa, ¿no? Tanto se refiere, bueno, a la curiosidad que el niño va a tener en general, y también se refiere, por supuesto, a esa curiosidad sexual, que en el niño aparece como tal. Ay, Daniel, ¿no te ves? A ver, otra vez te voy a, bueno, sacar y otra vez a ver si entras, porque ya, también se fue. Bueno, que pues, ahí está, está de lobo lobito ahorita. Bueno, entonces por esa razón, y se refiere a fin de cuentas a esta parte de que a esa edad se va a tener esa curiosidad sexual y esa curiosidad por lo que hacen los adultos, y por supuesto que por esa razón la mamá le dice, ¿no? Dice, entiende que ya Caperucita está en esa edad, está en esa, en esa época en que va a preguntar todo y y todo se le va a hacer como maravilloso o interesante, incluyendo, obvio, está esta parte sexual como tal. Entonces, por eso mismo también es esa advertencia de la madre que le diga, no andes ahí de curiosa, eso no se hace, y sigue a lo que vas y pórtate bien, ¿no? A fin de cuentas,
el camino que le dice la madre que siga, ese camino para llegar a un objetivo, a fin de cuentas, pues a eso se refiere, que no se distraiga del objetivo, que no se distraiga o que no se salga del camino de la virtud, del camino del bien, porque obvio está, pues nunca va a llegar a su fin, ¿no? No deja de ser que se le imponga a la niña, digamos, esta responsabilidad que tiene que aprender y que cómo la va a fomentar, pues por medio de esta, de seguir las órdenes de la madre, ¿no? A fin de cuentas, bueno, parte importante del desarrollo del niño es que obedezca a sus padres y que haga las cosas bien, pues no porque los padres quieran hacerle malestar o quitarle su placer, sino que eso lo va a necesitar en la vida tanto, bueno, escolar, adolescente, adulta, y por lo tanto es para, ahora sí como dicen, para bien del niño, y por esa razón se le dice o se le da estas órdenes para que empiece a hacerlas poco a poco, ¿no? También aquí en esta edad, o también tanto en esta edad como en otras más adelante de la adolescencia, hay una ambivalencia. La ambivalencia de querer hacer las cosas y no hacerlas, otra vez, de hacer las responsabilidades o no hacerlas, de tener que ir con la abuela o con los familiares y no hacerlas. Entonces también la temática con Caperucita es de que tiene esa ambivalencia de que todavía no sabe si hacer o no hacer las cosas o prefiere mejor no hacerlas. Cuando llega el lobo, la primera vez con Caperucita, el lobo le dice a dónde va y Caperucita le dice, no, pues voy a ir con la abuela, ¿no? Y le pregunta al lobo, ¿y dónde está la casa? Y ya Caperucita le da santo y seña de todo el lugar y pues obvio está, eso no se hace, pues porque le está dando ya la indicación para que vaya con la abuela y le haga algo, ¿no? Hay como un deseo inconsciente ahí de Caperucita de que se deshagan de la abuela, o de que la abuela desaparezca para no tener que ir a llevarle comida todos los días o todos los fines de semana, qué sé yo, y por lo tanto quitarse esa molestia, ¿no? También hace cosas Caperucitas con respecto a esta ambivalencia y es lo mismo que por esa razón hace cosas que no debe y gana como ese deseo, ¿no? Y que también la otra parte de mandar al lobo a la abuela es que igual la niña ve esas intenciones sexuales del lobo y como ella todavía no está en esa edad como ni para defenderse ni para hacer algo con respecto a eso, la manda con un adulto o con una adulta para que se encargue esa parte sexual. Yo no sé de esas cosas, mejor ve con la abuela, que ella es adulta y sabe de esas temas sexuales y pues a ver qué te dice, ¿no? Que también, bueno, es un error de Caperucita exponer a la propia abuela, ¿no? Ahora sí, Dan, ya que andas por aquí otra vez. Muy bien. Pero justamente estos adultos, ahorita que usted mencionaba, ¿no? El hecho de que el niño tiene que ir aprendiendo y el niño tiene que ir aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, a no salirse del camino, pero también eso lo tenemos que aprender, los niños lo tienen que aprender a través de una buena compañía, ¿no? En muchos de estos cuentos pasa que el niño parece huerfanito, es como que la mamá le dice, sí, vete y llévale esto a la abuelita y se desentiende completamente, ¿no? La mamá, perdón, sabe de los peligros, por eso se los advierte, pero aún así es como, órale, ahí vete. Que en cierta medida es la vida, ¿no? Tenemos que exponernos, nuestros padres nos avisan, nos ponen sobre aviso y a final de cuentas nosotros tenemos que ir adquiriendo esas herramientas. Aquí Caperucita, pues lo que se nota es que todavía está inmadura, ¿no? Es una niña como tal y por lo tanto es inmadura, no sabe cómo hacerle frente entonces al lobo y también no sabe incluso cómo hacerle frente a sus mismas amenazas. Por ahí en el cuento se habla de que ella se detiene a agarrar flores y sigue agarrando flores y hasta que se cansa de agarrar flores como que se acuerda, sí es cierto, yo iba con mi abuelita, ¿no? Entonces, no solo las amenazas van a ser externas, las amenazas también van a ser internas y nos hablan de que las personas, al final del día, nos gusta realizar los deseos. Nuestras pulsiones buscan salir a flote, aunque haya prohibiciones, aunque existan los riesgos y todo, se mantiene vivo el deseo. Llama la atención entonces que hasta después de todo lo que ocurre tiene que venir entonces un adulto responsable, podría ser entonces el caso del cazador, a poner orden al asunto, pero ahora sí, después de que ya se habían comido a la abuelita, ya se habían comido a la niña, viene alguien a rescatar, ¿no?
se entiende también que es una manera a través del miedo y del temor, enseñarle a los niños lo que se debe y lo que no se debe hacer, de cómo el arriesgarse tiene malas consecuencias, pero al mismo tiempo que va a haber un alguien para venirte a ayudar, que en este caso llama la atención que no sea la madre, no tiene que ser el padre quien llega, que no se nombra que el cazador es el padre, pero la figura es completamente masculina y paterna, ¿no? La madre expone, porque la madre, recordemos que también a nivel psíquico es quien expone al niño al deseo, a final de cuentas, y tiene que venir el papá con el nombre del padre a imponer el orden. Esta madre entonces simplemente muestra, es como si fuera a dar a luz, sale Caperucita de la casa, la madre da esta vida y órale, enfréntate a todo lo demás, pero tiene que venir entonces esta figura paterna a poner el orden, a poner la ley. La abuelita también es como una doble madre. No te ves, Daniel. A ver, otra vez si te vuelves a conectar. Algo ahí con el internet que no sé qué suceda. A ver. Bueno. Y entonces, bueno, también es ahí como, bueno, el color rojo, en el amplio sentido de la palabra, todo lo que simboliza tanto el atractivo sexual, ¿no? Al fin de cuentas, el pintarse los labios de rojo no deja de ser esa atracción sexual. También, por supuesto, que hace referencia a lo que es la menstruación, por supuesto, ahorita que está de moda, o se puso de moda la película de Red, la del panda rojo, pues la de esta niña asiática en Canadá, pues al fin de cuentas, bueno, habla de eso también, por supuesto, y se tiene que hablar tanto, bueno, a las niñas y a los niños en general sobre esos cambios que van a surgir en la adolescencia y que obvio está le tienen que decir, porque si no va a ser un gran trauma para las niñas el que suceda la primera menstruación, la menarca, y que tienen que saber qué está sucediendo, pues para que no aparezca un trauma en algo que es parte del desarrollo. Entonces, bueno, aquí la abuelita le da ese manta a la niña, bueno, esa capucha, y pues es la fascinación de la niña, ¿no? Al fin de cuentas, todos los niños tienen una prenda favorita y que es su ideal y que siempre que la ven limpia o hasta sucia se la pone, ¿no? Digo, o sea, es parte de la infancia el que una prenda de vestir les da como ese poder, esa identidad, tanto sea, bueno, aquí la capucha roja, tanto sea la camisa de Batman, de Superman, de Iron Man, de lo que ustedes quieran, que es el que la persona o el niño se siente bien, ¿no? Y que bueno, actualmente también lo vemos con ya adultos que traen así sus playeras de Flash y de Linterna Verde y no sé qué tanta cosa, que dices, bueno, pues como que ya no hay necesidad, pero bueno, a fin de cuentas, ahí está como el objeto fetiche, el objeto fetichizado, y que hace que, bueno, las personas se sientan bien, pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser como ahí dan vistos como de una falta, puede ser de identidad, puede ser de virtud, puede ser de lo que ustedes quieran, que bueno, tampoco no hay que mostrarla a todo mundo y a todas partes. Ahora sí, Daniel, a ver si ya nos juegan. Okay. A ver, muy bien. Bueno, ahorita que hablaba de la prenda, ¿no? Es una capucha, es decir, cubre, tapa, y es un regalo de la abuela, ¿no? La abuela entonces, como adulto, con experiencia, prudente, al mismo tiempo cubre, pero a usted hablaba de una cuestión de dualidad.
Es la misma abuela entonces quien también a través de este color rojo, de lo atractivo, de aquello que te hace visible, digo, si vas caminando por la calle, pues claro que te va a llamar la atención una capa roja más que cualquier otro color. Entonces, hablamos de que la dualidad, al menos en este cuento, está por todos lados, ¿no? Es una dualidad interna, es una dualidad externa. El lobo al mismo tiempo es padre, al mismo tiempo es un peligro, es un representante ahí de lo bueno y de lo malo, una madre que es cariñosa, pero al mismo tiempo expone. Pues bueno, estamos hablando de un montón de circunstancias que no le dan un orden al niño, y entonces el orden va a llegar a través del significado. Recordemos que los cuentos de hadas deben de permitir o deben de dar esta pauta para que el niño se imagine, para que el niño se haga sus propias versiones del cuento, ¿no? En el libro Bettelheim nos narra, ¿no?, que existe una de las versiones francesas del cuento en el que todo es tan explícito que es una historia más y no y se deja ahí, ¿no? Lo atractivo de los cuentos de hadas es que el niño pueda de pronto imaginarse. Llama la atención que los cuentos de hadas surgen en un momento en el cual no había otro tipo tampoco de diversiones para los niños más que tal cual la imaginación. Exacto. Entonces, es a través de algo sencillo como la palabra que va a tener grandes efectos. Es lo que hacemos en el análisis clínico, es a través de la palabra en la que el paciente proyecta todo lo que trae, todas esas intenciones, y también a través de la palabra es que el analista le devuelve estas interpretaciones al niño. Por eso la importancia de los cuentos de hadas. Caperucita poco se expresa únicamente hacia el lobo como tal. Es como hacerle frente a estos temores, y me recuerda también de pronto a lo que se hace en un análisis, ¿no? El enfrentarnos a esta parte salvaje de nosotros mismos, al hablarnos a nosotros mismos, porque Caperucita en un momento no parece tener miedo, ¿no? Realmente es muy valiente y se enfrenta al lobo, cuestiona, sabe que hay peligro, pero al mismo tiempo se pone ahí de frente en contra del lobo y todo. Recuerda entonces también a lo que hacemos día con día, es decir, estarnos enfrentando a las adversidades, estarnos aventurando a vencer nuestros propios temores, a vencer también los estigmas y también las culpas que traemos de los demás. Y Caperucita, a través del cuento al menos, sale bien librada, pero con ayuda. El niño como tal va a saber hacerlo, va a salir bien librado, pero también con ayuda. Recordemos a esta madre suficientemente buena, ¿no? Es lo que tenemos que hacer con los niños. Te explico, te digo cuáles son los peligros, pero al final del día te tengo que permitir que te expongas, tengo que permitir que te enfrentes a eso y tengo que permitirte a que aprendas. Hay otra versión del cuento de Caperucita también en el que otra vez el lobo intenta comerse a ella y a la abuelita, pero ya está preparada. Es como si fuera la Caperucita Roja 2.0, ¿no? O como las películas de segunda parte o algo así, en la que el lobo nuevamente intenta, pero Caperucita aprendió. Y es acompañada por la abuela, y la abuela entonces, antes de que el lobo se las coma, antes de que vuelva a pasar lo que ocurrió en la primera narración, le ponen trampas al lobo. Y es entonces la manera en la cual se entiende que el niño aprendió. Es decir, cometió un error, tuvo su consecuencia y a partir de eso aprende. Ahorita en los kinder se da mucho la palabra o el concepto de la consecuencia. Es decir, el niño tiene que aprender que sí existe que a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Toda acción va a tener un efecto bueno o malo. Y si es malo el efecto, va a tener que salirle adelante, ¿no? Y entonces le llaman consecuencias. Te portaste mal, vas a tener tu consecuencia. Tu consecuencia tal vez es no salir al recreo, o tal vez es quedarte a borrar el pizarrón, qué sé yo, ¿no? Tareas que le pueden poner al niño, pero es esto, tenemos que aprender. Con que nos cuenten la historia no vamos a aprender, el que nos platiquen lo que sucedió no vamos a aprender, que nos digan en el bosque hay lobos no vamos a aprender. Tenemos que enfrentarnos al lobo, tenemos que exponernos, puede que nos coma una vez, bueno, vienen a rescatarnos y después aprendemos y nos... Ay, bueno, parece chiste, ¿ah?
Daniel se vaya. Ese internet malvado que tenemos ahorita. No sé, que les digamos esto. Bueno, saludos, bueno, a Jorge Tupete, saludos al doctor Jorge, colega y amigo médico, saludos Jorge, aquí en verte. A Javier Valadez González, felicidades a todos, saludos, gracias. A Navarro también, saludos, muchas gracias. Carmen Sánchez, dices también, saludos. Guillermo Soria, don Guillermo, saludos. Norma Jaimes, también felicidades. Ana Navarro dice, Caperucita tiene que ver con algo que los niños no deben de ver. Dice, en el caso de Lobos, pues sí, definitivamente es esta parte, esta curiosidad sexual que no entienden los niños, obvio está, se entiende el por qué no entienden, pero sí, a eso también se va a referir. Listo, ya aquí andamos. En el caso del lobo se lo puede considerar como lo que está prohibido y lo que no. Bueno, sí, definitivamente sí. Digo, la tentación en el amplio sentido de la palabra. Digo, porque como lo relata el tema de los ojos, la boca, sí, definitivamente a eso se refiere, también a eso se refiere. Emanuel Leiva, saludos. Guadalupe Moreno dice, y también cómo resalta el papel del ello en el lobo en los 5 sentidos que le proporcionan placer, boca, ojos, tacto, oído, gusto, sí, definitivo, así como de la castración en el cazador y la voracidad desbordada en la oralidad del lobo con toda la perversidad que la acompaña, definitivamente. Dice Guadalupe, me pregunto por la madre, dejó ir sola Caperucita. Bueno, se supone que ya sabía el camino, ¿no? Al fin de cuentas ya está grande la niña, entonces se supondría que sí. Sin embargo, bueno, sin embargo, esta parte de que la capucha roja era como para verla dónde estaba, para que los padres pudieran verla e identificarla más rápido, pero bueno, es como una doble trampa, una trampa, porque también todas las demás personas y los lobos también la van a ver más rápido que cualquier a otros niños que anden por ahí, ¿no? Vestidos de otros colores, pues también es así como que sí, pero no, ¿no? Clara Castelazo, como siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Clara, gracias por compartir con nosotros su análisis, gracias. Dice Guadalupe, también me surge la duda del no reconocimiento de la abuela, pero ¿en qué sentido, Guadalupe? Porque ahí sí, de que no la reconozcan como parte de la familia o como que ahí entra la duda del no reconocimiento. Maya Rubalcaba dice que interesante y pensar que existen varios cuentos con un trasfondo interesante. Bueno, todos los cuentos de hadas tienen un trasfondo muy importante. Aprovechando, felicidades a los psicólogos en su día, claro que sí. Xochitl Rubalcaba, saludos Xochitl, feliz del psicólogo, claro, con todo gusto. Tigre John, saludos Juan, muchas felicidades a todos, hoy en el Día del Psicólogo y la Psicóloga, un abrazote, sí. Lucy Espinosa también, felicidades a los colegas. Pedro Chaires, muchas felicidades, colegas. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, y viva la causa freudiana, así es. Oscar Villalpando, felicidades el Día del Psicólogo también. Un fuerte abrazo a todos también. Key O'Neill, saludos. No sé, bueno, cuando ahí se fue Dani, no se escucha. Bueno, ya, creo que ya se escucha. Ya regresé. Sí, hay problemas con el internet lobo que tenemos ahorita. Ya parece que ya. Carmelina, sí, también. Saludos, Carmelita. Ana Barro, bueno, excelente disertación. Ay, ya casi se acaba el programa y todavía no llegamos a la parte buena bueno, Gloria Vázquez Luna, bueno, también saludos. Bueno, saludos allá, Radio Mira, saludos, Eric. Y bueno, vámonos a la parte ya interesante, bueno, la más clásica o la más importante, pues, que es la escena de que ya Caperucita llega a la casa de la abuelita. Bueno, primero llega el lobo, por supuesto, y se la come. También ahí habla de que como una señora, una señora grande no es capaz de cuidarse y que también esos descuidos hacen que pues también se la coman a la pobre abuelita, ¿no? Entonces ya llega, Caperucita, ya el lobo ya la está esperando y ya es cuando viene esta escena de por qué tiene los ojos tan grandes y las orejas tan grandes, bueno, los brazos tan grandes ahí, y siempre es para algo bueno, ¿no? Así decir, es para oírte mejor, para verte mejor o para abrazarte mejor. Y ya cuando llega a la boca, pues ya es como para comerte mejor, ¿no? Bueno, para comerte, sí, mejor. Así, ¿no? Entonces, bueno, claro está que, esas preguntas como que están de sobra, ¿no? Pero bueno, se deben de hacer, o el niño como que no entiende de que, bueno, aquí algo está mal, pero pues igual y no pasa nada, ¿no? Igual es algo común y pues resulta que no, digo, cuando hay sospecha, pues por supuesto que ahí es porque algo está pasando mal
y más en esta parte, digamos así, ya sexual, donde aparece, digo, en uno de los cuentos, o en el cuento de Pierrot, que esta Caperucita se quita la ropa y se mete a la cama con el lobo, y que pues el lobo se la come, y ahí se acaba el cuento de Pierrot. Entonces, bueno, ahí sí literal es la enseñanza de no meterse a la cama con adultos o con hombres en general, porque pues ahí van a acabar su vida en el amplio sentido de la palabra. Entonces, bueno, también esa parte ahí está presente, y también hay esa enseñanza de que en los niños, de que cuando algo parece algo malo o extraño, pues tienen que huir ahí, no tienen que ver a ver qué va a suceder o a qué van a descubrir, sino que se tienen que ir porque pues obvio está, algo malo va a pasar. Y bueno, el lobo se come a Caperucita, gana la voracidad y se queda dormido ahí en la cama, ¿no? Bueno, ya voy a contar el final, pues ahí no tenemos mucho tiempo. Y bueno, ya aparece el cazador, y el cazador abre la casa de la abuelita y ve ahí al lobo dormido, y lo que hace es abrir la barriga del lobo, porque ahí ve que están los bultotes de la abuelita y de Caperucita, y salen, como ya decía Daniel, salen o renacen otra vez la Caperucita y la abuelita, y a esta Caperucita se le ocurre que le metan piedras a la panza del lobo, para que, bueno, tenga su merecido, tenga su castigo, y por lo tanto, bueno, también ya no haga de sus fechorías. Esta parte importante de que Caperucita, bueno, renace, y ya renace con un nuevo conocimiento de que no debe de caer en la tentación, pero las personas malas tienen que tener su merecido, tienen que tener su castigo. Ay, otra vez se fue Daniel. Y bueno, cuando el lobo se despierta, se quiere levantar, y como con el peso de las piedras no puede, y por lo tanto se cae y se muere, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, la figura paterna, la figura de ley, un leñador, o sea, alguien, una persona, un adulto que trabaja y que cumple la ley y hace cumplir la ley, ¿no? Y cuando ve al lobo ahí dormido, le dice, no te ves, Daniel, ahí algo pasa, otra vez si te puedes meter. De que le dice, ay, te estaba buscando, viejo lobo verde, o viejo rabo verde. Que al fin de cuentas es esa parte de señalar el delito, ¿no? Al fin de cuentas. También en el cuento de Caperucita, al principio se dice, ¿y por qué el lobo no se comió Caperucita estando en el bosque, si allí estaba, ¿no? Ya de una vez se lo hubiera comido. Pero dice ahí el cuento de que como había varios leñadores alrededor, o varias personas adultas, pues no se quería exponer, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, por esas razones que se espera, y tiene que ocultarse el lobo para poder hacer de las suyas, ¿no? Ya llega el leñador, o el cazador, el leñador, y ve que, bueno, que ya estaba cazando el lobo, ya por fin lo atrapa, y ya pues, se muere. Y ya todos tienen, bueno, ese aprendizaje, ya esta Caperucita ya se puede defender, ya sabe los peligros de caer en la tentación, pues la abuela también ya sabe que no le debe de abrir a cualquiera, o debe de dejar la puerta abierta porque se va a meter a cualquier persona, y bueno, digamos, y cuando se necesita ayuda, pues hay que ir a buscar a quien tenga esas capacidades, y que respete y haga respetar la ley, que es lo fundamental. Ahora sí, Daniel. A ver si no me corto, pero ahí andamos. El lobo viene y nos come así, te come, Daniel. Cuando estaba releyendo esta cuestión de Caperucita, se me vino a la mente también el aprendizaje de cómo estos cuentos nos sirven también el día de hoy, ¿no? Y creo que esta lección de Caperucita se puede muy bien aplicar en estos días a las redes sociales. Sí, claro. Que están llenas de lobos, que a lo mejor la diferencia es que en las redes sociales el lobo está escondido, ¿no? No es como que realmente aparezca ahí el sujeto seduciendo, que en ocasiones sí lo hay, pero el lobo está ahí, está presente, ¿no? Metafóricamente, detrás de uno de estos árboles, detrás de una cara de abuelita, detrás de qué sé yo, están presentes los lobos, y hay que tener cuidado, ¿no? Las redes sociales y también la sociedad y el cómo avanzamos y cómo evolucionamos, los gustos, la música y demás han hecho que cada vez más los niños estén expuestos a estos temas
que antes eran considerados no de tan niños, ¿no? Música y el perreo y el baile y la seducción y demás, hoy están más presentes que anteriormente probablemente, ¿no? Y también tenemos la posibilidad que a través de las redes sociales y de la tecnología, los lobos tienen también más herramientas para poner en peligro de pronto entonces a los niños, ¿no? Hay que tener cuidado y no hay que ser como esta mamá que nada más avienta Caperucita y le dice, órale, vete con la abuelita, sino que realmente también hoy en día se tiene que vigilar a los niños, se tiene que vigilar el uso de lo que hacen en redes sociales y ser estos padres atentos, vigilantes, que sí mandan a la niña a casa de la abuela, pero mantienen la vigilancia, ¿no? O al menos no se desentienden. Creo que esa es la reflexión entonces que me quedé, porque a veces pensamos los cuentos de hadas y cosas de viejitas y cosas que nada más aplican para los abuelitos y cosas así. Pues no, los cuentos de hadas sirven también hoy en día. Tengamos cuidado, les mencionaba, en el manejo de redes sociales y también en la exposición que hoy en día se tiene, ¿no? Antes me acuerdo que fácilmente el niño iba a la tienda, iba, venía y sin mayor problema. Y ahorita ya está de pensarse, ¿no? Que el niño salga solo de la casa. Hay que estar muy atentos a los lobos virtuales, a los lobos reales, a los lobos que pueden estar escondidos detrás de cualquier árbol. No, bueno, y también otros lobos actuales pues son las tarjetas de crédito y las compras a meses sin intereses y todo lo que dicen ahí las tiendas, de que pues al fin de cuentas son tentaciones para todo el mundo, y si caen pues también van a haber sus consecuencias, ¿no? Digo, a fin de cuentas ahí está esa duda o esa dicotomía del principio de placer y el principio de realidad, que siempre va a estar presente en la vida de la persona, y obvio está cada uno a su edad, pues obvio está a su época, va a tener esas tentaciones y que nunca se van a acabar, y que bueno, el detalle es como nunca se van a acabar, siempre tiene que uno tener presente el principio de realidad, cumplir con las obligaciones y no soñar de que lo mejor son las vacaciones o no hacer nada o no trabajar o no estudiar, sino que es todo lo contrario, ¿no? Ya tanto la vida adulta como la vida de escolar, de los niños, adultos, es esa parte de cumplir con las obligaciones para tener esa buena recompensa, porque también hay recompensas, y que esa parte es fundamental, ¿no? No caer, bueno, en las pulsiones o en lo que pida el ello, o bueno, en las tentaciones, en el amplio sentido de la palabra, y bueno, estar del lado ahora sí como del cazador, o rodearse de cazadores o de buenos padres o buenas figuras maternas y paternas, para que no suceda esto de caer. Y bueno, aquí el detalle es que tiene un buen final, un final feliz, que es la enseñanza al fin de cuentas, pero bueno, también si ya se cayó una vez, pues ya no caer otra vez en lo mismo, ¿no? Y como, a ver, déjame ver dónde me queda acá con las, para cerrar. Daneida Flores, saludos a Daneida, allá desde Monterrey, muchas felicidades, feliz día, Gracias. abrazo a todos, psicólogos, gracias. Pedro Chaires, excelente metáfora de este cuento. Dice, y también tener cuidado con la hipersexualización de las niñas. Sí, definitivamente hay un gran problema ahí, y también de los padres de pensar de que no pasa nada si se empiezan a poner, bueno, pues, acá ropa más exótica y todo lo que sea, pero pues sí puede pasar, porque el problema bien sabemos que no es la ropa, cómo se vista alguien, el problema son los lobos que están ahí afuera, que eso es lo que están buscando y están al pendiente de eso, y pues por esa razón se va, ¿no? Digo, con las personas decentes no va a haber problema, pero hay otros adultos perversos que con ellos sí hay que tener problema, y ellos no se la piensan, ¿no? Ellos van directo a lo que van. Por esa razón, el prevenirse y el estar al cuidado de los niños y de las niñas en general. A Navarro, saludos. Paula Boca, saludos, Paula. Muchas felicidades. A Daniel y a mí, muchas gracias. Gracias por su nombre, gracias, Navarro. Amaya, excelente tema, como siempre, feliz fin de semana, sí, también feliz fin de semana, y saludos a todos. Otra vez queda muy bueno, más o menos, lo que vean, sí. Y también sufre con el internet. Y bueno, pues parece que ya. Bueno, también, una enseñanza importante es que la resolución de los problemas no es huir de los problemas. También parte importante de que la mamá mande a Caperucita a cumplir con su obligación, es que no, se enfrente también a esos problemas y los resuelva, no que huya.
No es de que vea al lobo y se va corriendo otra vez a la casa y todo, bueno, eso no va a servir de nada, huir de los problemas. Ya te ves, Daniel, ahora sí. Y por lo tanto también, la huida no es la solución a los problemas, no es huir de los problemas como los problemas se van a ir, sino que es solucionándolos, bueno, enfrentándolos, pero para ganarles, obvio está, no para todo lo contrario, sino eso también es una enseñanza importante en Caperucita, el que tiene que solucionar los problemas, no es huyendo de las personas o de los problemas, cómo van a desaparecer, sino es enfrentándolos para resolverlos, ¿sí? También fundamental. Muy bien, bueno, ahora sí, Daniel, aprovechando que estás ahorita y antes de que algo pase. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que los viernes nos sigan acompañando aquí en Café Psicoanalítico a las 3 de la tarde. Felicidades a todos los psicólogos. Felicidades a todos, que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, por estar aquí y compartir tus enseñanzas. Y bueno, gracias a todos. Felicidades, que se la sigan pasando bien todo este fin de semana. Bueno, Silvia López, saludos. Gracias, Irma Sandejas, también saludos, Irma, y a tu familia. Ana Navarro, bueno, también saludos allá, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, gracias a todos, gracias por compartir aquí su tiempo y sus comentarios, que se la pasen muy bien, que tengan un buen fin de semana, los queremos mucho, cuídense mucho, y los psicólogos y psicólogas sigan festejando en grande este día y todo el mes, no nomás este día. Así que bueno, un abrazo a todos, cuídense bien, que se la pasen bien y se cuidan mucho, por favor. Así que tengan un buen día a todos. Lías dice, muchas gracias a ambos, análisis muy interesante, y van a venir más temas de cuentos de hadas, y ahí vamos a tener una sorpresa también de algún curso ahí que se está preparando con respecto a los cuentos de hadas, pero bueno, ya Daniel les dirá en su momento, así que ahorita es secreto. Así que bueno, Elena Pérez, gracias, cuídense mucho y que tengan un buen día. Adiós. Hasta luego.